buenos días, gente, ¿cómo les va? Bueno, estamos en uno de los lugares más hermosos acá del departamento Colón, vamos a decir, un lugar icónico, histórico acá de la zona. Un lugar que se encuentra entre entre la ciudad de San José y la ciudad de Colón. Un lugar emblemático, y vamos a charlar con su administrador. También es descendiente de los dueños originales de este monumento histórico. Nos encontramos en el muy conocido molino de Forclaz. Miren, el famoso molino de Forclaz. Miren lo que es esto. Una belleza. Realmente es una belleza arquitectónica, de una muestra de lo aguerrido que eran los colonos, los ingeniosos que eran y no mezquinaban el trabajo. Así que bueno, ya ahora estamos con Juan Buetz. Hola, buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atenderme, prestarte a esta entrevista y que nos contés un poco la historia del molino Forclaz. Bueno, sí, mirá, lo que vas a visitar es Monumento Histórico Nacional, ¿sí? Es el único monumento histórico nacional que tiene el departamento Colón. El departamento Colón, claro. Esto también, todo este predio es patrimonio arquitectónico e histórico de la provincia de Entre Ríos, declarado así en el 2003, y hace muy poco, en el 2011, se empiezan las gestiones para que en el 2013 esto se lo declare Museo Provincial Molino Forclaz. Ahí está. Es un organismo que depende de la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Ahí está. Es un lugar que tiene recuerdos de inmigrantes, gringos, abuelos que vinieron ya hace más de 160 años, ¿no? A crecer y a progresar con esa cultura, bendita cultura del trabajo, tal cual, del esfuerzo. Exacto. Y de que todo había que conseguirlo con sacrificio. Si no tenía el plus del sacrificio, el dinero no tenía valor. Mirá, sí. Esa es la cultura que ellos trajeron de Europa. Y acá la vas a ver reflejada en cada rincón, porque vos pensás que hacer semejante obra como ese molino viento, semejante máquina para trabajar, ¿no? Tal cual. Esa era la cultura que ellos traían. Sí, no escatimaban esfuerzo. Acá vivió una familia de origen suizo, los Forclaz. Los Forclaz se instalaron en 1859, la colonia se había fundado en 1857. Hacía 2 años. 2 años. Cuando ellos llegaron encuentran las primeras cosechas y deciden trabajar la molienda. Y ahí empiezan a moler granos, ¿no? Que ya en esa oportunidad ya había muchos granos en la colonia. Sí. Ellos empiezan a moler granos y hacen harinas. 2 tipos de harina. La blanca, que es la harina de trigo, ellos le llamaban la blanca. Y la amarilla, que era la harina de maíz. Exacto. Para eso fabricaron máquinas que todavía las tenemos, están guardadas. Ahora vamos a ir a visitar un molino Malacate, que fue el primero, el que lo construyó Jean, el que vino de Suiza, Jean Forclaz. Sí. Él lo construye en 1860, lo pone en funcionamiento. Ese molino es un molino tirado a sangre, tirado por mulas. Sí. Es productivo, pero ellos necesitaban más producción. Claro. Había mucho grano. Exacto. La colonia fue una colonia, realmente los gringos acá vinieron a trabajar muchísimo. Muy productiva. Sí, terrible. Para que Urquiza le mande a construir a la colonia un puerto, es porque realmente había producción. Mucho grano, había mucha producción. Claro. Así que ahí los Forclaz se reúnen y toman la decisión de hacer una máquina que sea más rápida que el molino Malacate. Y ahí entra en juego Juan Antonio Francisco Forclaz. Él tomó la empresa de hacer ese molino a viento para la molienda, copia de los molinos de estilo holandés, claro, que se propagaron mucho en Europa. En realidad los más conocidos por nosotros, fueron los de España, ¿no? A través del Quijote de la Mancha. Exacto. Ese estilo de molino es el que Juan construye en este lugar. Él lo hace, este molino, en 2 años, entre 1888 y 1890. Y desde el 90 hasta el 94, el doble de tiempo, estuvo tratando de que esa máquina produjera lo que él esperaba. Él pensaba triplicar la producción del viejo molino, y nunca llegó ni a igualarlo. Su molino no funcionaba como él esperaba. Mucha gente le había ayudado a Juan a hacer realidad su sueño. Y después el molino no producía lo que él esperaba. Esa presión social ha hecho estrago en su salud. Ya después de 1894
no se reunió más con su molino. Ajá. Ya sus visitas eran muy esporádicas. Se dejó vencer. Mirá El vos. molino le ganó la batalla. Y un año y medio después, un 22 de marzo de 1896, a los 43 años de edad, Juan Forclán muere, víctima de una enfermedad que se llama marasmo. Marasmo. El marasmo es una pérdida de peso muy grande, Sí. quedó muy débil, perdió el apetito, se le cerró la boca al estómago. Ujú. Lo que hoy es una anorexia nerviosa. Una depresión grande. Una depresión muy grande. Claro, Él sentía como que le había fallado a toda esa gente que le ayudó tal a hacer cual. su máquina. Y su palabra. Él había dicho que iba a ser una máquina, que iba a ser un orgullo para toda la colonia San José. Y Exacto. después no podía cumplir No podía cumplir. lo que él había prometido. Ujú. Y eso le causa su muerte. Claro. Ahora fue. Muchos ingenieros, sí, me iba a preguntar. En realidad, a posteriori fue un orgullo para la colonia porque es un monumento nacional. Sí. La obra que hizo realmente tuvo su fruto, pero a posteriori con otro sentido. En turístico. realidad el sentido que él le daba, el sentido productivo. Exacto, exacto. Él Ahora, la hizo para Molegrano. Pero viste que hay un dicho que dice que uno propone las cosas y Dios dispone. Tal cual, tal cual. Juan, te pregunto, vos me has hablado de los Forclás. ¿Eran muchos los Forclás? ¿Era una familia grande que se juntaron para decir, bueno, vamos a... Bueno, Jean Forclán tuvo 6 hijos. Ajá. Pero el que hizo el molino, Juan Antonio Francisco, tuvo 9 hijos, 6 mujeres y 3 varones. Ah, Generalmente eran familias grandes. Lo que pasa que era el tipo de cultura que ellos tenían. claro. A ver, hoy día una familia tipo es el matrimonio y 2 hijos, Ujú. ¿no? Sí, Para los abuelos no, los hijos eran mano de obra, tal cual. eran para trabajar. Ujú. Entonces, cuanto más mano de obra después tenían, menos trabajo le tocaba a cada uno. Y esa cultura tenía un nombre, se llamaba proletariado. Tal cual, Por exacto. eso vos habrás escuchado cuando venían los abuelos, venían con la prole. Exacto. La prole eran los hijos, De ahí viene. que venían de la cultura del proletariado. Mirá vos, mirá vos. Ajá. Che, Juan, y vos me decís que llegó a trabajar, pero él en algún momento tuvo viento como para hacerlo mover esto. ¿Llegó a hacerlo? En los libros de producción del molino Malacate, Sí. en algunos días produce en lugar de 400 kilos, produce 600. Y en realidad esas piedras no pueden llegar a producir 600 en un día porque trabajarían muy rápido. Y Claro. cuando esas piedras trabajan rápido, Se la gastan. harina toma el gusto a quemado Se va quemando. y ya no sirve. Entonces, esos días asentaban molienda gruesa. Y esa molienda gruesa es la que se hacía cuando había vientos de tormenta que podían mover este molino. Ujú. Entonces ahí anotaban esa producción en el libro del Malacate. Claro. No existe un libro de producción de este molino. En realidad, muchos ingenieros pasaron. Sí. Ingenieros, arquitectos. Ujú. En una oportunidad vinieron 10 ingenieros de la Universidad de Rosario y subieron al molino viento. Ujú. Y yo te puedo asegurar, Javier, bajaron maravillados. El molino es perfecto y no le pudieron Sí. encontrar una falla mecánica. Un error de cálculo. Vos no te imaginás el calce que tienen los dientes, no Ah, le sí, podían sí. meter una delga, una chapita entre medio de los dientes. Es una maravilla. En realidad no hay problemas mecánicos, el problema estuvo en el sistema de aspas que Juan le construye. Él lo copió el molino Ajá. y le hizo un juego de aspas planas, derechas. Sí. Y las aspas derechas necesitan vientos muy fuertes para Claro. girar. El viento cuando incide en el aspa, parte de la energía la absorbe el viento, ¿no? En el momento Sí, del sí. choque, y el resto de la energía le tiene que producir una reacción para que el aspa quiera salir de ahí, de donde está, Exacto. y empiece a rotar. Exacto. Y esa reacción necesita vientos de 60 kilómetros por hora, vientos de tormenta. O sea que el error pasó por no hacer las aspas, el diseño de las aspas. El diseño de las aspas. Mirá vos. Y vi, claro, lo que pasa es que Juan era molinero. No Ah, había sí. un estudio de ingeniería. Y para Exacto. trabajar sobre la parte eólica necesitas fórmulas, cálculos, porque vos no ves cómo el viento incide en una superficie. Exacto. Entonces, Y- para él, el tema del viento fue realmente que- un escollo muy grande. Y- Él murió sin saber por qué su Claro. molino no producía Tal lo que cual. producían allá en Europa. Ahora saca la cuenta, en esa época todavía no existían los molinos de viento de agua que tenés No, en la colonia hoy. Fueron posterior a Porque- 1900. Claro, si él lo hubiese tenido, hubiese copiado el sistema de aspa ese y andaba Sí, perfectamente. seguro. Pero tendría que haber estado Claro. el molino y acá. Claro, Porque claro. su mundo era esto. Exacto. Ya ir a Concesión del Uruguay era más de un día de viaje. Sí. Si el arroyo estaba abajo. Sí, porque sí, si no sí. tenían que esperar
que el agua baje para poder cruzar. Tal cual. O sea que realmente su mundo era la colonia. De ahí no, más que eso no salía. Obvio. Podía haber algo de comunicación con Europa, pero si vos no sabés cuál es el problema, ¿qué respuesta va a pedir? No, sí. Ahora, el nivel de inteligencia e ingenio que tenía ese tipo, porque el diseño de todos esos engranajes, no es cualquiera el que lo hace, ¿no? Claro, no. Realmente... Hoy por hoy vos te pones a decir, hacemos unos engranajes eso, y no sabes por dónde empezar. Ellos tenían un conocimiento muy grande, tenían el oficio. Claro. ¿Ah? Que eso es lo que hoy día ya se fue perdiendo. Con el conocimiento se fue perdiendo el oficio, pero esa gente nacía mirando y viendo cómo funcionaban las cosas. Aprendiendo de los abuelos y los ancestros. Claro, yo he visto como por mi función acá, videos realmente antiguos y ver cómo hacían trabajar las piedras, realmente increíble. Es increíble. Cómo le tallaban los surcos a las piedras con un cortafierro y un martillo, un cincel. Realmente es increíble. Hoy día ponerse a hacer eso... No, es una locura. Es una locura. Hoy tenés caladoras y tenés máquinas. A veces... pero vos te ponés a pensar y realmente... Y tenían que hacer eso cada 5 o 6 meses porque se desafilaban las piedras y había que sacarle filo de vuelta. Entonces había que ir con el cincel y volver a armarle. Claro. Había en la colonia gente especializada, que eran los que le sacaban filo de las piedras. Mirá vos. Sí, porque no era para cualquiera. Porque tenés que dar cierto ángulo y darle cierta forma. Sí, y los ángulos que sean bien rectos para que trabajen como filos, como tijeras. Exactamente, sí, que quede bien abrasivo. Claro. Si querés, podemos pasar, vamos a ir viendo un poco. Vamos mirando. Allá está la casa habitación de la familia. Sí. Ahora vamos a entrar ahí, vamos a conocer un poquito más de la parte social. Exacto. Y después ya vamos a ir a las máquinas. Dale. Che, es divino esto. La estética que tiene esto, aparte de lo que es lo que es los pisos superiores, son realmente muy, muy lindos. Son muy lindos. Vení, vamos a ir primero al molino de viento. Las paredes son de 1 metro de espesor. 1 metro de espesor tiene. Sí, piedra mora, de acá de la zona. Es toda la zona. La misma piedra que se usó para hacer la Basílica de Luján. Es esta, Ahí la está. Piedra mora. Exactamente. De acá de Colón se saca la piedra para hacer la basílica. Para la basílica. Estas son las piedras. Ahí está la piedra original, grande. De acá se va tallando y se llega al tamaño que estas son las piedras que molían el grano. O sea que esta es el bruto. El bruto. Sí. ¿Y la piedra que terminaba era esta? Esta. ¿En el tamaño Esta es la solera que va abajo, que no gira. Sí. Va apoyada sobre unos palos. Sí. Y esa es la volandera que trabaja acá arriba. ¿Y el grano ingresaba por dónde? ¿Por el centro? Por el centro de la piedra entraba el grano y se metían los surcos. Los surcos se tallaban así, acá. Mirá vos. El surco se talla a lo último, porque si el surco se mella un poquito, ya la piedra no sirve. O sea, tiene que quedar el filo continuo y bien en ángulo de 90 grados. Mirá vos. Entonces lo último que se hacía era el filo, ya cuando se colocaba la piedra. Che, Juan, o sea que el grano iba saliendo molido acá hacia los bordes. Ahí salía la harina. Corría por el canal y salía por el orificio y sale para el costado. Y ahí ya tenían una tolva, algo que lo juntaban. Ahí iba por un caminito que ahora lo vamos a ver cuando vayamos al molino a Malacate. Vamos a ver que hay una cinta que lo toma y se lo lleva para el primer piso. Che, Juan, ahora te pregunto, esta piedra la que está hecha la muela, no es piedra mora, es una piedra caliza, acá sería. Es piedra de acá de la zona, sí. Claro. Sí. Vení, vamos a ingresar al molino a viento. Están los ejes de los engranajes de las piedras. Acá está la planta baja del molino, ¿sí? Sí. Este molino trabaja igual que el molino Malacate. Lo que cambia de aquel molino con respecto a esto es que esto es más nuevo, son 30 años más adelante que aquel otro. Claro. Pero el sistema de molienda es igual, semejante. Cambia el motor. El motor allá lo mueven las mulas, el motor acá lo mueve el viento. ¿Sí? Tal cual. Las aspas están allá arriba. Sale el eje de las aspas, tiene 2 engranajes, cortan el eje y lo ponen en posición vertical. Acá está el eje principal y este es el engranaje principal. Que acá ya los engranajes son de hierro, allá en el otro molino lo vamos a ver que son de madera.
¿sí? Ajá. Pero fíjate que los dientes siguen siendo de madera. Son de Ese es el fusible. Eran fusibles, claro. Claro, se traba una piedra, se rompe el diente, lo cambian, ponen uno nuevo y sigue produciendo. Qué detalle, ¿no? Sí. Qué ingenio. Acá este tiene doble juego de piedras. Acá está este eje, mueve un juego de piedras y este mueve el otro. Las piedras están acá en el primer piso. Ajá. No había escalera de la planta baja al primer piso. No. Se entraba por un puente, una pasarela que había entre la casa y el molino. En Ah. realidad este piso lo que hace es aislar el polvillo, la harina, Sí. de los engranajes, porque si no se le hubieran empastado los engranajes Claro. y le hubiera roto la máquina. Claro, La planta claro. baja es solamente la parte motriz. El primer piso, ahí están las piedras que Ahí muelen está. el grano. Ahí El está. segundo piso es donde se llevaba el grano en bolsas, se subía a hombro hasta el segundo piso y de ahí se dejaba caer a través de una tolva Sí. el grano directamente a la molienda. Y al tercer piso, esto tiene una escalerita que se sube. Ahí el techo es un techo de zinc que está apoyado en 4 ruedas y una rueda de esa está acoplada a un engranaje. Ese engranaje corre por un riel dentado que da toda la vuelta sobre la pared del molino. Ellos de adentro con una manija giraban el engranaje. Orientaban. Y podían mover todo el techo para orientar las aspas Mirá vos. hacia donde venía el viento. Qué bárbaro. Entonces al tercer piso solamente se subía eso. Para saber de acá adentro dónde estaba el viento, en donde entra el eje de las aspas, abajo le construyeron una ventanita 10 por 10. Sí. Ahí ataban un trapito, un pañuelo, giraban Claro. el techo y cuando el trapito flameaba, Se daban ahí quedaba cuenta. el techo porque ahí estaba el viento. Mirá vos. ¿Qué tal? Todo quedó como en esa época. Se hicieron los pisos porque se lo había comido la polilla, estaba muy arruinado. Hace unos 3 años se hicieron todos los pisos. Ahora se puede subir, se sube solamente para mantención. Para mantención. ¿Sí? Ahí tenemos un televisor que podés ver todo lo que hay En la parte superior. Y ahí se explica el funcionamiento de toda la máquina. Claro. Y después, en el primer piso, hay escrituras. Esas escrituras las dejaron ellos. Por ahí está la palabra Forclas, hay una F con un pajarito dibujado arriba. Ajá. Hay triángulos, fórmulas, cálculos, todo eso lo dejaron ellos escrito. Por eso que también no se sube para cuidar un poco el patrimonio, porque los reboques de arriba son de barro a la cal, pero si los golpeaste se caen y con eso se cae la información. Claro, exacto. Tal cual. Por ahí está tallado también 1888, 1890, que fue el tiempo que le llevó construir el molino. Ah, mirá vos. Hay mucha información. La así, verdad. claro. Sí, que si prestas atención aparece información, claro. Claro, y esta máquina en realidad, ya te digo, es un ícono en la provincia, ¿no? Me imagino. No solo su máquina fue un orgullo de la colonia, sino también de toda una provincia y de todo un país. Porque en aquella época, ¿habría otro mecanismo, una máquina armada así en la provincia? No. Creería que no. En el país hubo 6 molinos de viento, el único que queda en pie original es este. ¿Pero datan de la misma época? Son más o menos todos de Ajá. la misma época. Queda otro que se desarmó en Junín y se volvió a armar en un museo en Luján. Ajá. Pero está reducido en la altura y con materiales nuevos. Claro, cambiados. claro. Entonces O sea ya que- no puede ser monumento histórico por eso. Mirá vos. O sea que esto es único acá en la provincia. Único. Único en el país, en sus condiciones. En las condiciones, claro. Único en el país. Pero en su momento. Y mira, por los comentarios que me traen la gente de Europa, de Suiza, así con este grado de conservación, No hay. Ver una máquina adicional. Mirá vos. Qué bárbaro, ¿no? así que con más razón tenemos que darle a este lugar un mantenimiento y una conservación, porque no hay otro. No. Vamos camino a ser los únicos. Y claro, ¿no? Esto con más razón hay que mantenerlo. Claro. Bueno, gente, vamos a tener el privilegio de acceder a la parte superior del molino de Forclas. Arriba, venga nomás. Vamos a ver toda la ingeniería que desarrolló Forclas. ¿Hace cuántos años ya? 150 años por ahí. 150 años. Mire, Abajo viste, ya está abajo eso y vimos. está. Ahora faltaba ver la parte. Ahora estamos en la parte de la molienda. Este es el primer piso. ¿Qué ¿sí? tal, Acá están los dobles juegos de piedras que molían. Sí. Esa es la máquina limpiadora.
El grano se coloca arriba, ve que tiene una polea chiquita. Esa polea lo que hace es darle mucha velocidad. Sí. Tiene un ventilador, arriba tiene una zaranda. El grano pasa por la zaranda, el ventilador le echa viento Sí. y le saca toda la impureza, lo Ajá. limpia. Ya por acá salía el grano limpito. Ya estaba Y de limpio. acá con unas mangas de tela lo mandaban directamente a una piedra u otra. A cada una de las piedras. Normalmente este molino trabajó con las piedras de este lado. Con esas piedras no. Ajá. Normalmente trabajó esta piedra, ¿sí? Esta piedra está intacta, está como estaba en la época, tiene las ranuras. Ya fíjate que acá ya están construidas las piedras. Son piedra mora, Sí. pedazo de piedra mora con material. Ah, o sea que les iban calzando y después le daban mortero, le ponían arriba. Claro, ya le daban un mortero a base de cal más que nada. Claro, que las unía y las mantenía. Claro, Es como claro. calzar con diamante hoy una piedra de. Tal cual, corte. en la parte de abajo está todo puesto, todo piedras, Mirá vos. y eso le sacaban filo y eso era lo que molía. ¿Qué tal? Entonces estas ves que están blancas, esas son de piedra todavía tallada. Porque las otras. Y siempre llevaban un marco de chapa a la hora de. Un marco de chapa a la vuelta, Sí. claro, para poder sostener toda la piedra. Y arriba iba un cajón de madera, que acá no lo tiene, Sí. que ese cajón de madera es el que aglutinaba toda la harina molida que salía por entre medio de estas ranuras, ¿ves? Que tiene unas ranuras. Ah, iba saliendo. Ahí iba saliendo. Entonces esa harina que iba saliendo, en este marco, acá iban las tablas, Sí. entonces caía en ese cajón y ese cajón en esta piedra lo tiraba para acá, Lo barría ahí. para este lado. Ahí tiene de abajo se ve, está el canal por donde bajaba la harina y va directamente a los cangilones. A la noria esa. Claro. Mirá vos. Y ahí lo elevaba. Lo elevaba. Sí, Por y- un lado, Sí. lo hacía caer acá en esta grampa y en aquella grampa, Sí. ahí estaba la zaranda. Caía la harina en la zaranda estaba girando y seleccionaba la harina. Y acá caía la harina fina y la harina gruesa. Ya se le llenaba. Acá. En bolsa prácticamente ya. Sí, y lo que sobraba salía por un costado, que era la frechilla, igual que el otro molino. Ajá. Mirá vos. Exactamente igual. Ya las paredes de este molino son paredes, acá arriba ya tienen 60 y se van bajando, va bajando el espesor, porque al ser cónico va trabajando con paredes, llegan hacia arriba con 60, Sí. acá deben tener 80, ¿viste? Entonces Abajo. Claro, abajo es tiene 1 metro. un metro abajo y terminaba en 60 arriba casi. Claro, sí, las paredes van. Mirá vos. Y este es el revoque original. Ahí ¿sí? está. Acá fíjate que hay pequeñas escrituras. Sí, ¿sí? sí. Acá está la palabra Forcla. Ah, mirá vos. ¿Ves? Mirá. Y acá hay una F mayúscula con un pajarito, Sí. que eso era una veleta que le iban a hacer después los hijos al molino, y quedó ahí. Ahora hay un familiar que hizo la veleta. ¿La tiene? Estuvo en exposición acá en vacaciones de invierno. Ajá. Acá hay triángulos, fórmulas, trapecios, ¿sí? Sí. Por acá hay más. Hay escritura, ve que hay cálculos. Es como que pareciera trabajando la parte de las aspas, ¿sí? Ajá. Este revoque es un revoque de barro a la cal, Sí. por eso es el cuidado que tenemos que no suba la gente, porque esto donde lo apoyaste o lo golpeaste Se rompe. se desgrana. Claro. Y ahí se pierde la Sí, la sí, todo escritura. lo vestigio de esto, claro. ¿sí? Bárbaro, che. Grandes rasgos es eso, más algunas otras máquinas. Esta es la cabría, que allá está completa, acá le falta. La cabría es la que levantaba las piedras para poder limpiarlas. ¿sí? Ah. Esa la vimos armada allá en el otro, Claro, en el claro. otro molino. Con eso lo levantaban. Acá, claro, acá trabajaron mucho las polillas y entramos hace muy poco, hará unos 4 años más o menos que entramos, más o menos están eliminadas, pero el daño está. esto hubo que calcular que los pisos acá era intransitable, no Era tenía imposible. que pisar en los tirantes nomás. Claro. ¿Tenés idea? Y esto era todo telaraña. Sí, ¿qué Eso madera es? es pinotea. Ah, Pinotea pinotea. y quebracho, pero ese es pinotea. Eso pinotea, mirá vos. Sí. ¿Qué Sí. tal? Y la pinotea venía en los barcos, en el fondo, como lastre. De lastre, cuando Ajá. volvían los barcos de. Ahora vamos a subir al de primer Europa. piso. Ahí ¿sí? está.
Al segundo, perdón. Al segundo piso. Las escaleras empinadas, muy empinadas, porque bueno, al ser cónico, si la escalera se estira, allá se va muy al medio. No tenés forma, ¿no? Entonces hay que hacerla así. Sí. Se sube y se baja de la misma manera, como si fueran los barcos. ¿Qué vista acá por la ventanita esta? Sí. Qué bárbaro, qué hermoso. Están estratégicamente puestas para que le dé la iluminación. El sol. Claro. No. Ahí a la mañana ilumina todo. Impecable. A la cabeza. Este es el segundo piso. Voy a la cabeza, Fede. Espérate que la dejaron abierta, iba a quedar abierta y después me van a jodiendo. Ahí está. La zona de los granos. Por acá volcaban el grano y con una tolva iba a la máquina de limpiar y de ahí bajaba a la máquina de moler. ¿Y ellos cómo llegaba la bolsa de grano acá arriba? A hombro. ¿Por la escalerita esa? Sí. Mirá vos. Así. Yo digo, qué raro con todo el ingenio que le pusieron, capaz que le hubiesen inventado un sistema para levantar las bolsas hasta acá arriba, ¿no? No, llegaban acá al segundo piso. Es más, este es el piso que tiene un poco más de historia, porque acá estuvo encerrado él hasta unos días antes de morir. Se encerró en este piso. Sí. Esta máquina estaba acá tirada y yo la até ahí con los alambres y quedó ahí. Y después cuando pudimos subir empezamos a encontrarle los lugares. ¿Ves? Ahí está la polea que acciona con esa polea, da mucha velocidad. Entonces cuando da mucha velocidad estas pesas buscan abrirse y cuando buscan abrirse, como tienen estos ganchos, empiezan a descentrarse y a vibrar. Y esa vibración se transmitía por esta varilla y tocaba la zaranda. Entonces la zaranda seleccionaba la harina, pero también vibraba y nos empastaba, la harina caía de las paredes. Esto es un percutor, es lo que tiene hoy el taladro. Acá esa era la función que tenía. Es la función que tenía. Era una especie de leva, vamos a decir, que centraba. Es un percutor que produce vibración y eso evitaba que la harina empastara contra las paredes. ¿Qué tal, Este es el eje principal que viene de arriba, que va hasta la planta baja. Qué va. Este eje tiene 12 metros 40. Vos imaginate que la torsión que hacía este eje realmente es muy importante, ¿no? Vamos a ir al primer piso, a donde está... Vamos a hacer una vistita por la ventana, esta que es impecable también. La luz está bien así... ¿O querés que vaya y que la prenda? Se está viendo. Si no voy y la prendo, no me cuesta nada. Miren, gente, qué hermosura la vista que hay acá, por Dios. Divino, esto es divino. Aparte con todo el parquizado que tiene acá. ¿Querés ver por acá? Un lujo. Esto es historia, pura historia, miren. Así se ven las aspas. Tienen sus helechos las paredes ya. ¿El que decías? No, que tienen el helecho las paredes, digo, en los ladrillos. Y para el lado sur nace más lo del helecho. Tenía para ventilar, lado sur una ventana y lado norte la otra. Acá corría aire. Circulaba aire. Claro. La circulación de aire normal acá en la zona es sur-norte o norte-sur. Claro, sí, mayoritariamente. Sí. En realidad es medio un noroeste, porque en realidad ahí está el oeste. Claro. Está más o menos ahí. Sí. Miren la noria. Eso es una noria de canguilones, una cinta con baldes que levantaba el grano. Miren el ancho de las paredes. Acá ya tiene, nos dijo, 60 centímetros. En la parte inferior tenía 1 metro. Tiene 1 metro, mejor dicho. Terminación abovedada. ¿Qué tal? Y esa vista. Miren lo que es esto.
Miren allá en el campo, las ovejitas pastando. ¿Para qué lado estaría la ciudad de Colón? Bueno, ojo que somos todos altos acá. Pero mira lo que es esto. Ojo la cabeza. Mirá vos, qué bárbaro. No, esto es un privilegio poder ver todo esto, realmente. Todo hecho en quebrachos. Esta manivela es la que mueve esta corona. Esta corona mueve un eje. Ese eje corre por un riel dentado que da toda la vuelta alrededor del molino. Ajá. Entonces ellos girando esta manivela podían girar todo el techo completo, Claro. y ubicar las aspas hacia donde estaba el viento. ¿Sí? Tenía que hacerlo manualmente. Manualmente. Sí. Mirá vos. Este es el eje principal de las aspas. Ahí están las aspas. ¿Sí? Este es el engranaje calandra. El engranaje calandra Sí. va paralelo a las aspas. O sea, las aspas no estaban derechas, sino que estaban medio inclinadas, igual que este engranaje, igual que este eje. Claro. Este engranaje tiene dientes intercambiables. Sí. Cuando se rompía, se saca el diente, se coloca el diente, se le pone un pasador y ahí queda el diente fijo. Ya está el diente nuevo. Este fleje que tiene todo acá a la vuelta, Sí. trabaja con unas pesas. Una está de ese lado, otra está de este lado. Lo que hacen esas pesas es cerrar los flejes, apretar el engranaje para evitar que el viento le produzca esto un ida y vuelta, un movimiento de vibración. Porque ese movimiento de vibración puede romper los engranajes. Entonces, para que el movimiento sea firme, Mirá vos. la energía de los tironeos la absorben estos flejes. Era una especie de freno que tenía ahí. Claro, con vos. esos contrapesos Yo pensaba mantenían según la velocidad del viento Sí, y de sí, los sí. tironeos, era cuando más le Era- ponían más claro. contrapeso o menos Lo contrapeso. mantenía estable. Claro, acá está el engranaje cónico que lleva el movimiento al eje principal que nace acá y que va hasta la planta baja. Sí, que transmite toda la potencia. Ese es el que transmite toda la energía para todas las máquinas. Qué- Esta es una cama de quebracho, Sí, mirá. está rondando los 2.300 kilos. Son todos quebrachos traídos del Chaco. ¿sí? Claro. Toda la cama está apoyada en ruedas. ¿sí? Esas ruedas, ¿ves? Sí. Trabajan sobre un eje, que es un eje liso, que está acá adentro. Ahí está. Entonces, tiene las ruedas de peso y unas ruedas que son de centrado. Esas ruedas de centrado son las que evitan que se descentre el techo y que se apoye sobre un costado, porque si no se apoyaría de donde hace la fuerza y no giraría. Entonces eso lo mantiene centrado. Exacto. ¿Sí? Pero mirá los detalles, loco. Pero para hacer todo ese trabajo. sí. No, Sí. increíble. Lo que es trabajar esto. ¿Y estas cremalleras las trajeron, no las fabricaron ellos, trajeron todas No, hechas? sí, ¿Sabe cómo ha eso, sido? eso lo han comprado en Buenos Aires, porque acá no había fundición. Claro. Qué bárbaro. Después el techo es de chapa de zinc. Acá hay una pequeña puertita que sube a la parte de arriba. Generalmente ahí era para arreglar el techo, o si no de lo contrario por las telas de las aspas. Ajá. ¿sí? Por esa puertita es que subía Yuyón a cantar al techo del molino. ¿sí? ¿Cantaba ahí arriba? Ahí arriba cantaba. ¿Ah, sí? En patuá, para que lo escuche todo el pueblo. ¿Qué tal? ¿Sabés la vista que tendría ahí arriba, no? No, Ah, es sí. imposible pararse. Nah, Claro. Yo salí hasta la cintura y ya me dio vértigo, ya me para abajo. andé para abajo. Sabía lo que son las vigas, Sí. qué gacho. Qué locura. Sí. Ahora estoy pensando yo, ¿qué lo sostiene esto para que no se vuele el techo? No, el peso. ¿Es solamente el peso? El peso. Y el techo no se gira porque está trabado. ¿Está trabado ahí? Claro, si no Sí, con claro. con las aspas haría como como una cola Sí. y giraría un poco. Sí, Pero sí, como está sí. trabado, sea así que- como estaba lo dejamos. O sea, estaba trabado y lo dejamos trabado. Mirá vos. Pero qué interesante. Sí, tratamos de tocarlo menos, cambiamos por ahí algunas maderitas que estaban muy podridas. Acá faltaba una chapa, por eso acá se había podrido todo esto. Ajá.
pero se intervino lo menos que pudimos. Que es necesario. Colocamos la luz eléctrica para poder visitarlo bien y poder verlo bien, Claro. pero también dándole una luz suave, tenue, y aparte de eso, ya te digo, Sí. esto queda todo sin corriente. Ahora estoy pensando que, claro, todo el techo también está vinculado con el eje central. En Claro, definitiva. claro. O sea que si el techo que busca volarse es el eje central Esto, que lo mantiene. esto tiene que estar fijo para que eso se Claro. mantenga siempre. Sí, sí, sí. Pues digo, el eje central también hace de peso hacia abajo que lo mantiene, que no se... Sí, aunque no hace tanto, porque vos calculás que este piñón está tocando acá nomás. No tiene algo que le soporte. No. Lo que sí tiene que estar todo centrado para que este engranaje esté tocando acá. Claro. Porque si la cama se desplaza un poquito, ya el engranaje ese Sí. entra y sale. Sí, ¿Viste? Y ahí puede romper los dientes. Obvio. No, es una máquina de precisión. Y ya te digo, cuando subieron los ingenieros acá arriba, Sí. y vinieron a ver esto, dijeron que No se puede creer. es una maravilla, no se puede creer. Para la época. Calidad, el encastre de los engranajes, la calidad del engranaje, la madera, esos dientes son todo hecho a mano. Sí. Por eso Todo digo, hecho a mano, a lija. para la época, con las pocas herramientas que tendrían en Ah. esa época. Y mover y manejar el quebracho. Y manejar todo esto. El quebracho. Que el quebracho es imposible. Vos sabés Hacían las ruedas de quebracho. Sí. Esto se hace todo gajo por gajo, porque Claro. el quebracho es imposible arquearlo. No, es imposible. Tenés que tallarlo de... Tiene que estar Con la tallado forma. redondo, claro. Ahora, las miles de horas de trabajo que hay acá, ¿no? Sí, sí. Es incalculable. Y vos pensás que hacer toda esta obra y que después no produzca ande. como él esperaba, ¿Qué no te va a enfermar? realmente es para Ajá. enfermarse, Sí, Sí. más vale. tal cual. No. Y esto hoy día es una pieza de museo, y por eso está Totalmente. con toda la precaución y toda Exacto. la conservación que tiene que tener una pieza de museo. Ahora, lo que yo veo... esto tiene una cierta inclinación, el eje de salida. Claro, es lo que yo te decía, y es la misma inclinación que tenían las aspas. Ahora, vos pensás que tiene que tener inclinación, porque el molino es cónico. Si las aspas fueran Si no toca derechas, abajo. abajo tocan. Entonces tienen que tener la conicidad que tiene La pared. Ese es el ángulo de inclinación de la pared. Ese es el ángulo de inclinación. Mirá vos. Debe tener, no sé, 10 grados, algo así. Y debe ser, no sé, nunca lo hemos medido la Pero mirá vos, che, inclinación. qué bárbaro. Digno de ver esto, Sí. realmente. Bueno, igual tenemos todo el video abajo que la gente lo puede ver. Lo ves, ¿viste? sí. Pero Bueno, sí, el verlo, el tocarlo. En vivo, en directo es una cosa. Claro. Sí. Ah, Qué hermosura. tal cual. La viga esa de quebracho media tallada curva. El eje estaba medio socavado cuando lo limpiamos acá, este eje. Pero ve que hay unos doble T ahí arriba, eso se lo soldamos. Le hicieron un refuerzo ahí. Claro, le pusimos estos aros, otro aro allá y le soldamos los doble T. Claro. Porque este es solamente madera, el eje Madera, de transmisión de las quebracho. aspas. Pero le faltaban unas chapas y esa chapa hacía que entrara agua y las palomas y los Sí, bichos sí. hacían nido ahí. ¿Eso en qué año me había dicho vos que se había logrado Y poner en cuando condiciones? vinimos con Liliana fue en el 2008. Ahí se hizo el trabajo de Ahí se empezó a trabajar. restauración. Y tenemos los loros que por ahí se nos meten, ¿viste? Ajá, sí. Han puesto ramitas, sí. Ya se Mirá que instalaron está la- todo cerrado con malla, pero se meten sí, igual. son bichos. Ahora no, o sea, no hay adentro. Tengo que desarmar, ahora tiene que venir la municipalidad a desarmar los nidos. Ajá. Y Sí. esto es todo chapa de zinc. Zinc Claro. puro. De las de antes. Sí. Por eso del lado de afuera la vas a ver como que están oxidadas, pero vos la ves del lado de adentro, Sí. tan impecable. Está impecable. Lo que no tiene es resistencia, vos le haces así y se quiebra la chapa. Son blanditas. Porque sí, Que el zinc en aquella época era semi blando, era. claro. Sí, Era, la movés re fácil, le haces 2 o 3 vueltas así y ya se corta. Claro. Sumamente delicada. Claro. Che, Juan, no, impecable esto, la verdad. Asombroso. Qué obra de arte. Sí. Yo te digo que Es realmente es increíble. única en el departamento. Y tenerlo así, mirá que ha venido gente de Europa a verlo, Sí. y tenerlo así,
O sea, original, Ah, como estaba, es Sí, sí. increíble. Era como vos decías, es único acá en la provincia. En el país es único. En el país, Porque claro. el otro que hay, le bajaron la altura, lo hicieron más chico, lo desarmaron en Junín y lo armaron en Buenos Aires. Claro. Este molino a viento es el único. Sí, sí. No, Sí. no. Realmente increíble. Y más con el valor agregado de tenerlo prácticamente original. Original. Sí, sí. Increíble. Estos pisos se hicieron porque todo esto, ya te digo, estaba todo comido por la polilla, era Exacto. pinotea. Era pinotea, claro. Pinotea y se comía. Y todos los pisos están sujetos en la pared, tenían una ranura y estaban metidos en la pared. Ahí se clavaban los Claro. lavadores, serían. Sí, Los tirantes. no, los tirantes y eso están abajo son de quebracho. Ajá. Y hay algunos de pinotea también. Sí. Pero esos son los originales. Hay uno solo que se tuvo que reparar. Ajá. Pero esos estaban buenos. Increíble. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bueno, Esto es realmente digno de ver, así que no hay problema. Gracias por Estamos habernos- a disposición de... haber accedido a que veamos esta parte, que no es de acceso público, vamos a decir. Sí, comúnmente. más que nada por la preservación, nada más que eso. Sí, sí. Vos viste que las escaleras, y ahora para bajar tenés que bajar de vuelta Ah, sí, sí. de espalda, porque entonces por eso es que no se permite. Claro. Por ahí la gente te pide hacer visitas así como vinieron ustedes, Sí. pero lo que pasa es que en realidad es mucho riesgo de que, a ver, alguien te golpea una pared, se cayó un revoque Sí. y ya lo que perdiste está perdido, no tiene irreparable. recuperación. Claro, entonces vos decís, si lo pueden ver en la televisión, pueden charlar con nosotros, Ujú. no hay necesidad, Sí. ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no Sí. permitimos el acceso, somos muy esquivos al acceso acá arriba. A esta zona. Se entiende. Así que bueno, con más razón. Muchísimas gracias. Bueno, Juan. dale. Espectacular. Qué parral, mirá lo que es esto, un sueño. Sí. Y este parral es de la época. ¿Es de la época todavía? Sí, y lo conservamos con gente que trabaja con la parte vitivinícola. Sí. Ellos hacen la poda y acá. Qué hermoso. Cuidan la plantación. ¿Esta es uva del país, la blanca? La uva del país, la negra. Ah, la negra, ahí está. Ah, sí. Mirá vos, qué bárbaro. Pasa por acá. Este es el molino más antiguo, el Malacate. El primitivo. Esto lo hizo el padre del que hizo el molino a viento. Para que lo puedan entender, a ver, esto se divide en tres partes. Este es el motor que genera el movimiento, el Malacate, que le da el nombre a todo el molino. Ahí están las piedras que molían el grano y hacia arriba están las zarandas, que son para separar la harina entre fina y gruesa. Ahí está. El motor tiene un disco en movimiento, las varas, ahí trabajaban las mulas. Las mulas trabajaban con los ojos vendados, hacían girar Mirá. el disco, giraba el eje y giraba el engranaje. Ese engranaje que está ahí es todo tallado en madera de quebracho, todo hecho a mano. ¿Todo tallado? Tiene 110 dientes y los dientes son de quebracho y tienen dos ángulos distintos. Una cara tiene 3 grados y la otra tiene 7. Al tener dos inclinaciones distintas, el diente toma la forma de una cuña. Entonces, Sí. cuando entra acá en el piñón, entra muy suave. Aparte de eso, al tener las caras desfasadas, ellos se aseguraban siempre un punto de contacto entre la corona y el piñón. Ese punto de contacto iba a absorber la energía del tironeo que le podían producir los animales a la máquina. Vos pensás que si esto hubiera vibrado un poco fuerte y se hubieran aflojado los encastres que tiene la máquina. Claro. Todo ¿Qué? hasta 4 centímetros sobre ¿Qué los nivel de- dientes. Eso estaba sumergido en agua y grasa de animales. El agua ¿Cómo? hincha la madera, mejora el encastre, ¿Esto estaba sumergido en agua? por eso es de quebracho. Ajá. Y la parte de arriba, ellos iba toda la grasa, ellos le mezclaban el agua con la grasa flota en el agua, entonces la grasa quedaba arriba y Mirá vos. lubricaba los dientes. No sabía nada de ese detalle. Qué Y bárbaro. lubricar sobre agua, ¿sí? ¿Qué tal? Este es el motor, a través del cardan lleva el movimiento a las piedras. El eje y Acá demás. están las piedras. ¿Tenés idea de dónde conseguían todo lo que era hierro, los ejes y todo esto? No, los flejes, esos se traían de Buenos Aires. Acá Traían no de Buenos había. Aires directamente. Sí, sí, sí. Acá se tramitaba todo a través de Alejo Pairet y se traía de allá. Ah, claro. Había en Rosario, esa máquina, por ejemplo, es de Rosario, pero ya es de 1918. Ajá. Es más moderna, Sí. pero ahí había fundición de hierro en De Rosario, pieza, pero claro. había más contacto con Buenos Aires que con Que Rosario. con Rosario, tal cual.
las piedras. Ahí está la Esta piedra. es la piedra solera, perdón, la volandera, y la solera que quedó acá abajo, ¿ves? El grano se mete ahí, Sí. se mete en los surcos, se muele, y la misma velocidad saca la harina hacia el costado, y después la vuelca hacia la parte de atrás. ¿Viste que el surco del costado se va para aquel lado? Claro. Bueno, ahí desagota la En- harina, y ahí en vienen los cangilones. los cangilones. Los cangilones toman la harina, se la llevan al primer piso, vuelcan la harina en el tamiz que está allá arriba. Ajá, ¿una salanda? Sí, la salanda es todo el elemento. Claro. La vuelca dentro del tamiz, Sí. acá cae la harina fina, el resto de la harina sigue por adentro del tamiz, aquí hay la harina gruesa, Sí. y lo que no cayó ahí en esa zona como harina, ya era el sobrante, la cáscara. La cáscara. Eso se sacaba por este... ¿El afrechillo sería? El afrechillo, por este embudo, y era el afrechillo que le daban de comer a los animales. A los animales, claro. Después, bueno, hay algunas máquinas, como una fragua, la degranadora de maíz, Sí, por sí. acá está la báscula para pesar las bolsas, la carretilla de vuelco lateral para las bolsas. Mirá Las vos. bolsas, vos sabés que la blanca venía en 70 kilos, la amarilla venía en 50. Agarrala de pero 70. eran muy pesadas. Esa máquina que está allá es una llenadora de bolsa. Ella es también de 1918, semiautomática, tiene una helicoidal, iba alimentando el piso. Ajá. Llega un momento que el piso acciona el gatillo para la máquina, sacaban la bolsa, ponían otra bolsa y seguían trabajando. Ahora, ¿esa balanza es de la época? Porque yo nunca había visto una balanza semejante. Esas son las bolsas, la balanza que pesaban las bolsas. Pero mirá vos el diseño que Sí. tiene. Qué Sí, interesante. Sí, levanta el brazo y queda en el aire, ahí está apoyada. Mirá vos. Para pesar quedaba en el aire. Y esta es la impresora de bolsa que le colocaba un sello con el nombre del dueño de la harina y el peso abajo de la Ah, bolsa. sí. Acá se clavaban los clichés, que eran de plomo. Sí. El cliché toca el rodillo de goma. Sí. Acá iba la tinta con las raclas Ajá. que suministraban la tinta a este rodillo. Este rodillo lo transmitía acá y esto de acá transmitía a la parte de arriba del cliché. El cliché toca la bolsa en la parte de abajo y le imprime el sello. Mirá vos. Una Es una impresora. imprenta. Una imprenta. Una imprenta básica. Qué bárbaro. Vení. Che, muy hermoso todo. Realmente. Acá vamos a subir al primer piso, ¿sí? Acá no había una harina propia, no existía la marca Fortcras. Ellos no tenían granos propios. Sí. Acá Hacían la trabajo gente para tercero. venía de lejos, traía su grano, se quedaba acá a esperar el turno de molienda y después se llevaba la harina. Ahí está. Entonces era un lugar de mucha vida social, ¿sí? Acá arriba estaban las bodegas, acá se guardaba algo de harina, que ahora lo vamos a ir a recorrer. Y después la gente necesitaba un lugar donde quedarse y ahí tenía unos dormitorios donde podían pasar la noche cuando se quedaban en la casa de la Forcla. Porque a veces estaba la harina molida, pero el clima no era el adecuado, no se podían sacar las bolsas, pues absorbe muy rápido la humedad y se apelmaza la harina, exactamente, entonces mirá. ya no sirve. Entonces Ahora- cuando llovía y eso se tenían que quedar acá. Claro. Se armaban baile y fiestas. Saca la cuenta. Para matar el Era, tiempo. era hotel también. Sí, Prácticamente. obvio, completo. Ahora, Acá están algunas herramientas, ¿sí? Un cuarto de herramientas. Esa es la máquina de fabricar escoba. Mirá vos. Y esta es la prensa, donde después se tejía la escoba. Prensaba la escoba para. Mirá vos. Después Qué hay detalle. una máquina para matar hormigas, Primitiva. algún cuerpo de engranaje para Ajá. hacer los dientes. Y acá está, Qué interesante. atrás tuyo, Fábrica. el lanzallamas, que era para combatir la langosta. Ah, sí, sí. Eso ya fue más moderno, capaz. No, era de la época. ¿Fue también de la época? ¿Ya tenían problemas de langosta en aquella Sí, época? Sí. Che, Juan, ¿y vos tenés idea de qué distancia venían los productores de trigo y traían su producto acá Mira, para moler? dicen que venían de lejos. De lejos calculamos que puede llegar a ser Villa Lisa, toda esa zona. Ajá. Que para ellos ya era lejos. Sí. Para nosotros es acá nomás. No, sí, sí, en Pero aquella hoy día, época claro, es era- muy distinto. era una aventura. Pero venir, claro, era una aventura que venir de Villa Lisa acá capaz que era mediodía Sí. con los carros. ¿sabes? Tal cual, con, tal cual. con el grano. Bueno, ahí está el libro de producción del molino. Ah, mirá. Acá hay algo de cosas que nos mandan de regalo. Este lugar está dedicado a la mujer. Y en este caso la tenemos a Catalina Fabre, que era una vecina, también descendiente de la familia, Ah, mirá. que fue declarada persona destacada en la provincia de Entre Ríos. Mirá.
Y bueno, este salón pertenece a ella. Todos los objetos que vos ves son todos originales de ella. Así que armamos ese lugar dedicado a Catalina. Muy lindo, la verdad. Este es un juego que se talló en la fiesta de artesanía. Un juego de ajedrez. ¿Sí? Acá está el rey con el pan, la reina, Margarita, los alfiles cuidando la harina, por ahí están los caballos, y por acá están las torres, y allá del otro lado la pionada con el trigo. La verdad que bueno. Muy bueno, Tato. Esto es una exposición suiza que se llama De aquí y de allá. Acá podés ver de la misma familia Michelou, una persona de Suiza y una persona de Argentina. Y ahí podés ver los detalles. Los rasgos. Los rasgos. Está muy linda. Del otro lado hay 3 más. Y es realmente muy interesante. Son los mismos rasgos. Sí, y si ves del otro lado está increíble. Acá hay una pieza que está ambientada como estaba en la época. Con el catre, la cama plegable. Sí. El sillón, la mecedora. ¿Qué tal? Venían y se quedaban en estas piezas. Yo me pongo a pensar a veces, ¿qué historia tiene acá las vivencias que habrá en este lugar? Por Dios. Increíble. No, increíble. Acá había un puente que unía la casa con el molino. Esa ahí está. Eso se puede ver con una ilusión óptica, con un mirador que tenemos en esta zona. Hay 2 cosas que la Comisión Nacional de Museos no nos permiten construir. Una de ellas es la pasarela esta y otra es las aspas, ¿sí? Y por allá va a haber otro mirador. Ese mirador muestra las aspas y las coloca en el lugar donde estarían en el molino. ¿Cuál sería la razón de las aspas no poder construirla? ¿Hay alguna explicación? Porque no hay suficiente documentación de eso. Lo que pasa es que en 1900 ellos sacaron las telas de las aspas y recién la primera máquina de foto apareció en 1900. Claro. Antes que eso no existía, que es la máquina de foto que está en el Museo Nacional de la Colonia. Entonces no hay mucha documentación. ¿Y no quedó ni un croquis, nada en un papel, un libro cuando se hizo el diseño de eso? No, nada de nada. Del molino no quedó nada. Qué lástima. No. Toda la planimetría y eso se hizo posterior a la declaración, inclusive. Claro. Pero que aparte, qué vista que tenían acá en la... Sí, realmente. Divina. En realidad, el molino a viento fue un problema para los Forclaz, porque le causó la muerte al cabeza de familia y también causó una situación económica muy difícil, muy apremiante. Tuvieron que seguir trabajando con el molino Maracate y con ese molino pagar las deudas que generó el molino a viento, más mantener toda la familia. Margarita realmente ha hecho un sacrificio sobrehumano. Se entiende. Entonces el molino en realidad fue un problema para ellos. ¿Y no lo desarmaron porque realmente para desarmarlo precisa mucho tiempo y mucha mano de obra también. Tal cual. Pero en realidad ellos tenían una cultura distinta a la que tenemos nosotros para enfrentar los problemas. Sí. Nosotros buscamos la raíz del problema. Claro. Trabajamos ahí y de ahí se soluciona. Sí. Ellos no. Ellos lo que hacían eran ocultar los problemas. Vos habrás escuchado, de eso no se habla más. Exacto. Nadie más podía hablar del tema. Obvio, el problema no se solucionaba, pero nadie más hablaba. Se tapaba, se ocultaba. Y el molino no escapa a esa cultura. En 1900 Margarita dispone, el molino se cierra. Le sacaron la pasarela, lo aislaron. Le sacaron las telas de las aspas, lo frenaron. Le cerraron las puertas y le pusieron chapas. Nadie más pudo entrar, ni hablar del molino, hasta que murió Margarita, porque las órdenes se daban de por vida. Claro. Y Margarita murió 42 años después. Ya después, en el 40, poner en marcha un molino no tenía sentido. No era viable para nada. Entonces el molino quedó ahí, como algo problemático, como algo difícil para la familia. Esa época había que olvidarla. Entonces nadie le dio importancia. Fue gallinero, palomar, pero no pensaron nunca en el valor arquitectónico que tenía eso. Era un problema para ellos. Tal cual.
¿Y eso siempre perteneció a la familia Forclas o cambió de mano en algún momento? No, eso perteneció a la familia Forclas. El terreno, las 27 hectáreas se fueron loteando. La primera que se loteó fueron 5 hectáreas que se le vendió en 1979 al gobierno de la provincia de Entre Ríos. Le vendieron las 5 hectáreas los herederos. Ajá. A partir de ahí, ya este pedacito que conocemos hoy como el predio del molino, este pedazo ya pasó a depender del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. El gobierno lo dejó en manos de la Municipalidad de Colón, que lo mantuvo como podía, con lo que tenía, hasta que bueno, la Asociación Amigos empieza a ponerse firme y a trabajar y poner en valor y a mover esto, que es una rueda productiva. Nosotros, cuando yo me hice cargo acá, venían 1.360 personas por año. Sí. Bueno, ahora estamos en promedio de 20.000, 25.000 personas por año. Sí. Entonces, esto es una empresa, esa gente aporta su contribución, su bono, y con ese bono se va a ir haciendo cosas nuevas, se va manteniendo, y de esa manera podemos llegar a lo que tenemos hoy día acá en el molino, ¿no? Se nota la diferencia, lo que hay mucho puesta en valor de muchas cosas que por ahí al principio, cuando yo era chico, no veía por ahí. Claro. Se nota el cambio por ahí que hay. Sí. Fundamentalmente el mantenerlo. Claro. Que ya para una cosa que tiene sus años, el mantenerlo es un valor muy importante. Exacto. Porque si vos dejas que acá empiece a entrar el agua y eso nos pasó en el Molino de Viento. Después el trabajo es mucho más costoso y es más difícil. Intervenir un monumento histórico es muy difícil. Lleva mucha gestión y hay que justificarlo. Entonces ya es más complicado. Entonces si vos vas previendo y no dejas que el agua ingrese, ya está. Te ahorras un montón de problemas. Es limpiarlo. Claro. Che, Juan, claro. Y esto acá, o sea que por jurisdicción pertenece a Colón. A Colón. Está en el límite con el municipio de San José también, vamos a hablar. Esto, como yo siempre digo, esto pertenece a la colonia. A la colonia. Esto es tierra de la colonia. Exacto. Que después se dividió políticamente. Sí. Pero esto está arraigado, no en la tierra, está arraigado en los sentimientos de la gente. Exacto. La gente se siente parte de esto. Tal cual. Y es más, lo que nosotros hemos hecho ahora con todo ir y venir de turismo, es que la gente de afuera también se siente representada. Yo te puedo asegurar que hoy viene gente de cualquier lugar del país y de acá se va llorando. Vienen a conocer un montón de piedras y ladrillos y de acá se van con una historia, que es la historia de su abuelo, porque toda la Argentina se replicó. Tuvo un roce con la inmigración. Tal cual. Entonces, venir acá, así vengas de lejos, venir a ver la historia de tu familia. Exacto. ¿Me acompañás? Sí, Ahora sí. Podemos ir a la casa. Por supuesto. Realmente hermoso, tu Juan. Bueno, me alegro que te guste y que les guste. Sí, a la gente le encanta todas estas cosas. ¿Cómo le va? Como lo decís vos también, viste que se van. Hola, ¿qué tal? Esta es la casa del que hizo el Molino Viento, ¿sí? De Juan. La casa de familia. La casa de Jean estaba allá atrás, quedó una sola habitación de la época, que la usan las guías ahora. La otra parte es nueva, se hizo como cuando se hizo la refacción en 1996, ahí se hizo esa parte. Pero esta era la casa de Juan. Este es el comedor grande. Comedor grande. Justamente porque la familia. Familia grande. Eran grandes. Acá está la familia de Juan, su mujer, Margarita Prolón, y los 9 hijos que tuvo Juan. ¿Sí? Ahí están. 43 años, 9 hijos, habla de esa cultura del proletariado, ¿no? Tal cual. Acá si vos podés ver esta foto, va a ver las puertas del molino cerradas con chapas, ¿sí? Como yo te decía. Sí, totalmente abandonado. Esto es la cocina, está ambientada con algunos elementos que pertenecieron a descendientes de la familia. Es una ambientación. La idea es que la gente cuando entre acá viaje a la época de los abuelos. Entonces vas a ver detalles, esos detalles que hacen que te acuerdes de la cocina de la abuela. La fiambrera. La fiambrera, los salames colgados. Vas a ver el dormitorio, ahora cuando vamos al dormitorio, y vas a ver abajo de la cama la pelela, la máquina de coser. Claro. Por acá, ya. Este es el dormitorio. Ahí está la cama, el ropero, la rueca.
acá para armar la lana. Mirá vos. Y lavan la lana ahí. Ahí se armaba la lana. El ropero que ahora tiene vidrios para que se vea lo que tiene adentro. Este es el vellón. Con ese vellón se hilaba, con los dedos iba armando la lana. El hilo de lana, sí. El ropero. Miren, las camas típicas de la época. Sí. Una estufita a brasa era. De 1,5 plazas. Creemos que ha cambiado, ¿no? Eran chicas las camas antes. Pero eran chicas, sí. Siempre eran chicas. Y si ves en el palacio, más chiquitas que estas. Claro. Dormían sentados, tenían miedo de ahogarse. Dicen que sí, ¿no? Sí. Recostados. Tenían mucho reflujo, parece. Sí, tenían, más que nada era un temor a morirse mientras dormían. Pero había alguna causa que lo asustaba, porque pasaría capaz. Claro, sí, seguramente habría pasado. Sí. Esto es el árbol genealógico. Sí, hay un libro, se llama El sueño de Juan, que lo escribió Walter Maidana. Ajá. Ahí se puede ver toda la historia y los árboles genealógicos de la familia. Esta es la familia del que hizo el molino a viento, de Juan Antonio Francisco. Aquel es de Juan Francisco. Todos se llamaban igual. Ah, sí. Sí. Ese Juan Francisco se fue a Colonia Oker. Allá se casa con los Metros. Ah, ¿son los Forcla de Colonia Oker entonces? Claro. Los de que son los que tienen la... Que tienen, ¿cómo es la...? Hicieron molienda. ¿También? A Malacate también. Ajá, sí. Ajá. Y esto es Bartolomé, que vivió acá cerca de Selva Gayor, ahí en esa zona. Ahí vivía Bartolomé. Esta es Josefa. Josefa se instaló también allá en la zona de Clara, por ahí. Y Catalina también se fue de acá de la zona. Mirá. Ahí están las 3 fotos que existen. Bartolomé con sus hijos. Sí. Allá está Josefa, casada con José Arletas. Y por allá está Juan Francisco, casado con Metros, con Estefanía Metros. Metros. Ajá. Que esos son los de Oker. Mirá. Bueno, por acá hay algunos elementos que pertenecieron a la familia. Sí. Y ahí sabías qué, ¿no? Cosas que tienen que ver con la zona, pero no con la historia de los Forcla. Por ejemplo, esto de que las piedras se usaron para hacer la basílica, todo eso se puede ver ahí en ese. Claro. El molino tiene aspas de 1,5 metros de ancho. Sí. Salían desde los soportes de madera, de esos soportes de quebracho. De ahí salían y llegaban hasta la punta de los alambres. Estos alambres tensaban el aspa hacia afuera para evitar que el viento, cuando choquen el aspa, no lo empuje. ¿Las venza? Contra el vidrio. Claro, porque si no lo empuja contra el molino. ¿Sí? Ahí están los 4 tensores de las 4 aspas. Mirá vos. Las aspas no duraron, las telas las quitan los Forcla, como te dije, en 1900. Quedaron los bastidores, pero los bastidores de madera fina no duraron mucho tiempo. Me contaban que hacía más o menos 100 años ya quedaba un solo bastidor, las 3 se habían caído. Claro, porque aparte de la madera fina, liviana. Claro, ahí está el ombú, es súper conocido. Sí. El ombú de la casa de los Forcla. Ahí se armaban las guitarreadas y la fiesta. Y cuántos de nuestros vecinos, hoy ya grandes, ¿se acuerdan? Han venido con la escuela a pasar abajo del ombú de del la casa famoso de los ombú. Forcla. El ladrillo es viejo. Sí. Y la parte de allá es la parte nueva. Esta partecita acá era la de la primitiva casa. La primera casa. Mirá vos. Y vos fijate que el piso es más alto, ¿ves? Y después baja, está rellenado. Porque ahí estaban los 2 dormitorios y del otro lado estaba la cocina, o sea, entre medio de los árboles. Ah, mirá vos. Ahora te pregunto, esta parte es alta, la otra parte toda la vuelta es bajo, ¿es porque había cantera de piedra y sacaron piedra o es natural de todo? Sacaron piedra de allá adelante, que hay una laguna. Sí. Ahí la municipalidad empezó a sacar las piedras, entonces ahí se creó la asociación Amigos y hicieron la declaratoria de Monumento Histórico Nacional. Claro. Entonces a partir de ahí no se pudo tocar más. Ahí está. Allá hay una laguna muy grande que tiene vertientes, acá entre el molino y el hotel. Sí. Y por ahí drena, por atrás de los sanitarios drena esa laguna y va a una laguna que está allá abajo.
Ajá. Esa laguna, esas son lagunas, que de ahí drenan y pasaban al arroyo que antes corría acá abajo. ¿El Artala? ¿O cuál es? No, un arroyito que había acá que llevaba el agua hacia el Artala. Al Artala. El Artala está allá a la altura de los árboles. Ajá, Allá en sí, el fondo. sí. Ahora, acá, si uno se pone a mirar, ve la casa de Alejo Peiré, el administrador de la colonia, ¿no es cierto? Sí. No sé si la Acá llega a ver hay un acá. loteo privado y después del loteo privado ahora está tapada un poquito por los árboles. ¿viste? Se llega a ver la casa de la administración. Sí. Ahora, esa casa, la de la administración, era previa a lo de Forcla acá, ¿no es cierto? No, fueron... ¿En paralelo prácticamente? Sí, prácticamente, allá se ve la casa. ¿eh? Allá al fondo, claro, se ve la No, porque esta no fue la primera casa de Alejo Peiré. bodega, tenés acá. Ahí está la parte de fabricación del vino. Fabricación de vino. ¿Cómo me decías? Que no... esta es la tercera casa que tuvo Alejo Peiré. Ah, la tercera casa. Claro, la primera estuvo allá en la entrada de Colón, Ajá. después estuvo acá en la ciudad de San José, cerca de la plaza, Ah, y después vino acá. Esta es la administración. esta fue la administración, mirá vos. Claro. Eh, Así que es más o menos contemporánea. con sí, esta- seguramente que con fueron esta contemporáneos. construcción. Mirá vos. Yo te decía que vinieron esos ingenieros. Sí. Cuando vinieron esos ingenieros, que vimos que el problema estaba en las aspas, trajimos 2 ingenieros eólicos, 2 ingenieros aeronáuticos, Sí. y nos empezaron a hablar sobre el tema de las aspas. Estuvieron viendo, tiene unos encastres en donde salía la lona, ¿no? Sí. El bastidor con la lona. Y en un momento baja uno de los ingenieros y me dice, pero usted dijo que Forcla murió de marasmo. Le digo, sí, marasmo. Así dice el certificado de función. Está ahí en una vitrina. Ujú. ¿Sabes una cosa? La falta de viento en la aeronáutica se llama marasmo. Mirá vos. Así que tanto Juan como su máquina, los dos, mueren de lo mismo, del marasmo. Impresionante. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Juan, la verdad que es una historia muy, muy interesante, muy enriquecedora y que trae un poco de claridad de cómo era la vida en aquella época y el ingenio que tenían y la fuerza que le ponían la gente para hacer las cosas. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias. Muy agradecido por esta entrevista. Así que, bueno, a seguir gracias. adelante. El agradecido soy yo, Javier. Y bueno, un saludo grande a todos los televidentes que nos estén viendo. Y bienvenidos cuando gusten. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Espectacular. Bueno, Muy Juan, bien, muchas muchísimas gracias.